¿Alguna vez te has encontrado con una sensación opresiva en tu hogar, como si algo invisible quisiera perturbar la paz? ¿Has despertado en medio de la noche, sintiendo un peso inexplicable sobre tu pecho, pensamientos que no nacen de ti y un temor que no puedes entender? Déjame decirte con profunda convicción en mi espíritu que eso no es una coincidencia. Hay fuerzas invisibles operando con astucia, invadiendo hogares de creyentes para robarles la paz, la fe y la esperanza. El adversario no siempre llega con ruido, muchas veces se infiltra en silencio, trayendo discordia, quebrantando la unidad y debilitando tu relación con Dios. Pero hay algo que Él no puede resistir, algo que le hace temblar la palabra viva del Señor. En este momento voy a compartirte 7 pasajes que el enemigo teme con todo su ser, 7 verdades que cuando son proclamadas con fe, tienen el poder de expulsar toda presencia maligna y traer de vuelta la paz al hogar. Esto no es para sembrar miedo ni contar historias sombrías. Es una alerta santa y al mismo tiempo una promesa gloriosa de libertad espiritual. Si sientes que el Espíritu Santo está hablándote a través de estas palabras, quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a recibir puede transformar radicalmente la atmósfera de tu casa, romper toda cadena espiritual y renovar tu comunión con el Señor como nunca antes. Antes de seguir, quiero invitarte a hacer una declaración de fe. Escribe en los comentarios: Dios guarda mi hogar. Esa frase será un acto profético, un pacto de fe que no solo afirmará tu confianza en Dios, sino que también permitirá que otros encuentren esta palabra que tanto necesitan. Da clic en me gusta, porque cada vez que lo haces, este mensaje puede llegar a personas que están siendo atacadas en silencio sin saber cómo defenderse. Y si aún no lo has hecho, suscríbete. Este lugar es un refugio donde encontrarás alimento espiritual constante para afrontar las batallas más intensas. Recuerda, hay quienes no tienen una iglesia cercana, pero tú puedes formar parte de esta obra viva de fe que está alcanzando vidas. ¿Estás dispuesto a recibir lo que Dios quiere revelarte hoy? ¿Tienes el corazón abierto para empuñar la espada del Espíritu y proteger lo que amas? Entonces, respira hondo, abre tu alma y prepárate, porque lo que vas a escuchar puede cambiar completamente el entorno espiritual de tu casa, expulsar al enemigo y llenar cada rincón con la dulce presencia del Espíritu Santo. Vamos a comenzar. El primer pasaje que el enemigo detesta con furia es Éxodo 12:7. En este texto se revela uno de los principios más profundos para blindar espiritualmente nuestro hogar: la sangre del Cordero. En aquel momento, el pueblo de Dios estaba por salir de la esclavitud de Egipto. El Señor les mandó sacrificar un cordero sin defecto y marcar con su sangre los marcos de sus puertas. Esa sangre no era un simple símbolo, era un sello sagrado de protección. Cuando el destructor pasó por Egipto, al ver la sangre, no pudo tocar esos hogares. No hubo muerte en aquellas casas cubiertas, y esa misma sangre es hoy nuestra defensa. Pero ya no hablamos de la sangre de un animal, sino de la sangre purísima de Cristo derramada por amor en la cruz. Esa sangre sella nuestro hogar, cierra puertas espirituales y frena cualquier intento del maligno por entrar. Y me preguntas, ¿cómo se vive esa verdad en tu casa?
No basta con conocerla, hay que proclamarla con autoridad. Camina por tu hogar con fe, toca cada entrada, cada ventana y en el nombre de Jesús declara: aplico la sangre de Cristo sobre esta puerta. Proclamo que ningún espíritu inmundo, ninguna obra del mal, ningún ataque del enemigo tiene derecho a cruzar este umbral. Este hogar está cubierto bajo la sangre del Cordero. Esa sangre no solo salva, también protege, preserva y guarda. Donde ella está presente, el enemigo no tiene acceso. Pero hay algo más profundo. Aquella noche en Egipto no bastaba con marcar las puertas. El pueblo debía permanecer dentro del lugar sellado. Eso nos enseña que además de declarar la sangre de Cristo, debemos vivir bajo su cobertura en obediencia, sin darle cabida al enemigo por medio del pecado o la desobediencia. Hoy es el momento de dar un paso de fe. Declaro con certeza: sobre mi hogar, esta casa está resguardada por la sangre preciosa del Cordero. Aquí no tiene dominio el miedo, no reina el desorden, ni tiene cabida la muerte. En este lugar es la paz de Cristo la que gobierna, la protección del Altísimo la que rodea, y la dulce presencia del Espíritu Santo la que habita. Y ahora que hemos comprendido cómo la sangre del Cordero actúa como un sello y una cobertura sobre nosotros, nos adentraremos en una segunda porción de la palabra que el adversario detesta profundamente, porque él sabe que cuando se proclama la Escritura con una fe viva, sus estrategias se desploman. Esta palabra se encuentra en Mateo 4, del versículo 1 al 11. Allí contemplamos a nuestro Señor enfrentando al enemigo cara a cara en un lugar solitario, sin testigos, sin multitudes, solo Él y el tentador. En ese contexto tan íntimo y crucial, Jesús nos revela una herramienta poderosa para resistir al diablo: la proclamación viva de la palabra de Dios. Satanás se le acerca en su momento de mayor fragilidad humana después de 40 días de ayuno y soledad en el desierto. Lo primero que hace el enemigo es apuntar a la hambre de Jesús, retándolo. Si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero mi amado Jesús no cae en la trampa del razonamiento humano, no entra en debate, no busca justificar su identidad. Responde directamente con la autoridad de la palabra. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero el adversario insiste. Lleva a Jesús al punto más alto del templo e intenta convencerlo de que se arroje, argumentando que los ángeles lo protegerán. Y otra vez, con la misma certeza, Jesús le contesta: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Finalmente el tentador hace un último intento, mostrándole todos los reinos del mundo y ofreciéndoselos si lo adora. Pero mi Señor, sin vacilar, lo reprende: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. 13 embestidas, 3 respuestas con la misma espada. Escrito está. Aquí aprendemos que la palabra no es un simple libro ni un manuscrito antiguo. Es un arma viva, una declaración con autoridad, un decreto celestial que hace retroceder al enemigo. Pero hay un detalle que no podemos pasar por alto. El enemigo también conoce la Escritura. En la segunda tentación, cita el Salmo 91 con la intención de confundir al mismo Jesús. Eso nos enseña
que no basta con conocer las Escrituras. Es esencial entenderlas y declararlas bajo discernimiento espiritual, porque el enemigo también puede manipularlas, tergiversarlas y usarlas para sembrar confusión. Ahora haz memoria sobre tu hogar. ¿Cuántas veces has escuchado susurros que siembran mentira en tu mente? ¿En cuántas ocasiones el enemigo ha tratado de implantar temor, duda o desesperanza? Y ante eso, ¿cómo has reaccionado? ¿Has callado o te has levantado con firmeza y declarado: escrito está, hoy el Señor te llama a asumir tu posición? No basta con oír la palabra, hay que proclamarla con poder. Cuando el enemigo intente infiltrar temor en tu casa, proclama con autoridad: escrito está. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y Timoteo 1:7. Cuando Él busque dividir tu familia, levántate y di: escrito está. Ninguna arma forjada contra mí prosperará. Isaías 54:17. Si llega el momento en que sientas ganas de rendirte, confiesa con fe: escrito está, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Y no te limites a hacerlo tú solo. Instruye a tu familia a hacer lo mismo. Anímalos a memorizar versículos, a recitarlos en voz alta. Haz que la palabra de Dios sea el idioma principal de tu casa, porque donde la palabra es proclamada con autoridad, el enemigo no puede permanecer. Y ahora, mientras esta verdad penetra lo más profundo de nuestro espíritu, prepárate, porque aún hay más revelación por descubrir. La siguiente porción de la Escritura que el enemigo aborrece no solo desnuda sus estrategias, sino que nos muestra cómo nuestras palabras tienen el poder de cambiar la atmósfera espiritual de nuestro hogar. Estoy hablando de Proverbios 18:21, un versículo que encierra una verdad poderosa y muchas veces pasada por alto. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. El enemigo conoce perfectamente que las palabras que pronunciamos tienen impacto. Aquellas que lanzamos sin pensar, las que brotan en momentos de enojo, las que repetimos día tras día, terminan convirtiéndose en decretos espirituales. Mientras muchos ignoran el poder de lo que dicen, Satanás lo aprovecha. Cada palabra negativa, cada queja, cada murmuración se convierte para él en una oportunidad para traer destrucción y discordia. Visualiza tus palabras como semillas. Cada vez que hablas, estás sembrando en el ambiente espiritual de tu casa. Pero la pregunta clave es: ¿qué tipo de semillas estás esparciendo? ¿Son palabras que dan vida, restauración, esperanza? ¿O estás plantando muerte, desánimo y duda? Porque lo que siembras, eso cosechas. Y el enemigo está atento, esperando que pronuncies derrota, desesperanza o fracaso, para usar esas mismas palabras contra ti. En muchas casas he visto a un padre levantarse y decir con plena fe: esta morada está bajo la sombra del Altísimo. Pero he presenciado también cómo en el mismo lugar otro proclama con desánimo: aquí nunca sucede nada bueno. Son como dos semillas que han sido sembradas en un mismo terreno, y sin embargo los frutos que brotan son completamente distintos. El enemigo se alimenta precisamente del fruto amargo que nace de nuestras palabras de desesperanza. Pero hay algo aún más profundo escondido en esta palabra. Cuando las Escrituras hablan del poder en la lengua
En el hebreo original, esa palabra implica autoridad, dominio, capacidad de ejercer control espiritual. ¿Lo entiendes? Nuestras palabras no son simplemente sonidos, tienen la capacidad de decretar realidades en el mundo espiritual. Cuando levantas tu voz y dices con seguridad, esta casa le pertenece a Cristo, aquí la oscuridad no tiene lugar. Estás estableciendo un decreto que el enemigo no puede pasar por alto. ¿Y qué sucede cuando en vez de hablar muerte, empezamos a sembrar vida con nuestros labios? ¿Qué ocurre cuando decidimos reemplazar la queja por alabanza, el juicio por bendición? Lo he vivido. El ambiente empieza a transformarse, la atmósfera espiritual se limpia y los planes del adversario comienzan a desmoronarse. Pero esto no ocurre por sí solo. Requiere una decisión consciente, disciplina en el espíritu, una convicción firme. Cada día yo misma me levanto y declaro: hoy hablo vida sobre este hogar. Hoy proclamo que aquí habita la paz de Dios, que este es un refugio donde mora el Espíritu Santo. Hoy rompo con toda palabra de maldición que alguna vez fue pronunciada, y en su lugar establezco que aquí solo se habla vida, bendición y esperanza. No se trata solo de lo que tú y yo decimos, sino también de lo que permitimos que se diga en nuestros hogares. Hay lugares donde los chismes, las críticas y las palabras sin santidad fluyen como corrientes inagotables. Pero cuando decides que tu casa será un lugar donde solo se hable la palabra de Dios, el enemigo ya no tiene dónde operar. No puede permanecer en un ambiente donde solo se proclama la verdad del Altísimo. Eso no quiere decir que negamos la realidad. No fingimos que no hay pruebas ni luchas, pero respondemos a esas circunstancias con lo que Dios ha dicho. En vez de decir, no sé cómo saldré de esta, yo declaro con certeza: escrito está, mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Y cuando la duda quiere instalarse diciendo, esta situación nunca va a cambiar, proclamo en fe: escrito está, yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bien y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Porque las palabras abren atmósferas espirituales, crean realidades, marcan caminos. Cuando decides que en tu hogar solo se hablará vida, esperanza y victoria, entonces el enemigo ya no tiene opción, debe retroceder. Así que hoy, mi amado, en lugar de repetir lo que ven tus ojos naturales, proclama lo que tu espíritu sabe. No repitas las mentiras del enemigo. En su lugar, aférrate a las promesas eternas de Dios y observa cómo cambia el entorno que te rodea. Y ahora que ya hemos comprendido el poder que hay en la lengua, prepárate, porque lo que viene a continuación es una verdad que el enemigo aborrece. La siguiente escritura que él nos soporta revela que tú y yo hemos sido revestidos con autoridad espiritual para recuperar todo aquello que ha intentado robarnos. La cuarta escritura que él odia se encuentra en Lucas 10:19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Oh, cuánto aborrece esta declaración, porque deja en evidencia que no somos víctimas sin defensa en medio de esta batalla espiritual. Hemos recibido de lo alto una autoridad divina, una autoridad que el enemigo conoce, respeta y debe obedecer. Pero detente a pensar, ¿qué significa realmente hollar serpientes y escorpiones? En el lenguaje espiritual, estos representan espíritus impuros, fuerzas demoníacas
que buscan destruir, manipular, engañar. Pero el Señor Jesús ya nos dio poder para aplastarlos bajo nuestros pies, no por mérito propio, sino porque Él nos delegó su autoridad. Es como cuando un oficial levanta la mano y todos los autos se detienen. No se detienen por su fuerza física, sino por la autoridad que lo respalda. Así también, cuando tú y yo proclamamos la palabra de Dios, no es nuestra voz lo que el enemigo teme, sino la autoridad del Cristo vivo que respalda cada palabra que sale de nuestra boca. Pero aquí es donde muchos fallan. Conocen el versículo, lo memorizan, lo citan, pero no lo viven. Siguen caminando como si fueran víctimas, permitiendo que el enemigo campee libremente por sus casas. Se lamentan de la opresión, del temor, de la confusión, pero no ejercen la autoridad que Cristo ya les ha otorgado. Hoy en mi espíritu siento que algo debe cambiar. Este es el momento en que te levantas no con tus propias fuerzas, sino con la autoridad que Jesucristo mismo te ha otorgado. Camina por tu casa, levanta tus manos y declara con toda la certeza que proviene del cielo: en el nombre de Jesús ejerzo dominio sobre toda obra del enemigo en este lugar. No permitas que ninguna sombra de confusión, retraso o división tenga cabida en tu hogar. Esta casa ha sido sellada bajo la sangre preciosa del Cordero y solo la paz del Señor tiene autoridad para morar aquí. Pero te ruego, no lo hagas una sola vez y luego olvides. La autoridad espiritual no es un acto ocasional, es una actitud constante del alma. Cada vez que percibas un ambiente denso, cuando las discusiones se intensifiquen sin razón, o cuando las dudas y temores comiencen a multiplicarse, levántate sin vacilar y proclama con valentía: he recibido poder para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada me dañará. No susurres, porque el enemigo no responde a murmullos, responde a declaraciones de fe pronunciadas con convicción santa. No temas lo que pueda suceder. Recuerda, Jesús jamás dijo que algunas fuerzas del enemigo se someterían. Él dijo toda fuerza del enemigo. Eso significa que no hay demonio, no hay espíritu de confusión, no hay obra de las tinieblas que pueda oponerse a la autoridad gloriosa de Cristo. Pero escucha bien, porque aquí hay una verdad que no puedes ignorar. No basta con echar fuera al enemigo, también hay que ocupar el lugar que él dejó vacío. ¿Qué quiero decir con esto? Que al desterrar la oscuridad, debes llenar tu hogar con la luz divina. ¿Y cómo lo haces? A través de la oración, la adoración, la proclamación de la palabra, y creando un ambiente donde la presencia del Espíritu Santo sea bienvenida. Porque si la casa queda vacía espiritualmente, se convierte en un terreno frágil. El mismo Jesús nos lo advirtió. Si un espíritu impuro no encuentra descanso, volverá al lugar de donde fue expulsado y traerá consigo otros más fuertes. Mateo 12, 43-45. Así que no solo ejerzas autoridad, también consagra tu hogar como un santuario para el Espíritu de Dios. Di con todo tu corazón: Señor, esta casa es tuya. Aquí no hay lugar para el enemigo. Aquí se proclama tu palabra, se respira tu paz y se exalta tu nombre. No reina el caos, reina Cristo. Y ahora que has aprendido a pararte firme en autoridad espiritual, prepárate. Porque lo que viene a continuación es una escritura que el enemigo aborrece. Ella revela cómo levantar un cerco de protección divina alrededor de tu hogar
un cerco que las tinieblas no podrán atravesar. La quinta escritura que el diablo odia es Salmo 91, 10, una promesa que declara: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Esta no es una frase bonita, ni una superstición. Es una palabra poderosa del cielo, un escudo que rodea nuestro hogar, una barrera que ninguna obra de las tinieblas puede penetrar. Reflexiona sobre su significado. No es un simple consuelo, es un decreto que garantiza cobertura total contra el mal. Pero no olvides este detalle: esta protección no se manifiesta sola. Debe ser hablada, creída y proclamada en voz alta. En el Salmo 91, Dios no dijo que no existirían males o plagas. Él dijo que no tocarían tu morada. Eso implica que el mal puede merodear, puede susurrar desde la oscuridad, pero no cruzará el umbral de un hogar cubierto con esta promesa. Y aquí viene la pregunta: ¿has declarado esta promesa sobre tu casa? Imagina a un soldado que posee una armadura y decide no usarla. ¿Qué utilidad tiene? Lo mismo pasa con esta promesa tan poderosa. ¿Para qué sirve si permanece callada en una página? Hoy es el día de levantar un cerco espiritual. Camina por cada habitación, por cada rincón, y declara sin temor: en el nombre de Jesús, esta casa está protegida por el poder del Altísimo. Ningún mal tocará este lugar, ninguna plaga entrará aquí. No hay lugar para la oscuridad porque la luz de Cristo lo inunda todo. Y no te detengas ahí. Abre tu Biblia en el Salmo 91 y léelo por completo. No omitas ni una sola palabra. Deja que cada versículo inunde el ambiente, que cada promesa se levante como una muralla invisible, como un cerco impenetrable que rodea tu hogar con la gloria de Dios. ¿Sabes lo que sucede cuando haces esto? Las tinieblas retroceden. Los espíritus de temor, enfermedad y destrucción huyen. No porque escuchen tu voz, sino porque detrás de cada palabra está la voz viva del Dios Altísimo. En los tiempos del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel ungía sus puertas con aceite como señal de protección divina. Hoy tú puedes hacer lo mismo, no con aceite físico, si no lo deseas, sino con la unción del Espíritu Santo y el poder de la palabra proclamada. Hoy he comprendido con la convicción más profunda de mi espíritu que la proclamación de la palabra de Dios no es simplemente una repetición vacía, sino una manifestación del poder del Altísimo obrando a través de mis labios. Cuando hablo las palabras del Salmo 91, 10, no lo hago por rutina ni por emoción momentánea, sino como quien traza un cerco invisible, un muro encendido por el fuego del Espíritu Santo que ningún poder de las tinieblas puede atravesar. Pero no te engañes, no basta con decirlo una vez y seguir como si nada. Esta confesión de fe debe ser constante, persistente, viva. Cada día, cada noche antes de salir, al regresar, porque el adversario no descansa. Siempre está acechando, buscando una rendija, una pequeña puerta, sin cerrar, una distracción del alma para atacar. Si alguna vez sientes que el ambiente a tu alrededor se vuelve pesado, si la ansiedad, el miedo o el caos se cuelan sin razón, no lo ignores. Levántate con autoridad y proclámalo de nuevo: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Esta casa está ungida por la paz de Cristo, colmada del gozo del Espíritu Santo y resguardada por la presencia gloriosa del Dios viviente.
porque cuando las promesas del Señor son habladas con fe, el enemigo no puede resistir, la oscuridad se desvanece y los ataques pierden fuerza. Donde Cristo es exaltado, las tinieblas no encuentran lugar. Y ahora que hemos levantado un vallado espiritual firme y real, nos preparamos para declarar una verdad que hace temblar al enemigo. Escucha bien lo que sigue. No es una simple escritura, es una espada que corta las estrategias del maligno desde su raíz. Isaías 54, 17. No es solo letra, es autoridad celestial. Ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor y su salvación de mí, dice el Señor. No se nos promete que no habrá armas en contra. De hecho, serán forjadas, los ataques serán lanzados, las palabras destructivas serán pronunciadas. Pero lo que Dios asegura es que no alcanzarán su propósito. Podrán intentar dañarnos, pero el resultado final ya está sellado en el cielo, no triunfarán. Sin embargo, esta promesa no se activa por sí sola. Debe ser tomada, proclamada, usada. Es como tener un escudo poderoso en tus manos. No sirve de nada si lo dejas caer al suelo. Debes levantarlo y emplearlo con firmeza cada vez que enfrentes una batalla. Como hablando la palabra con fe. Cuando sientas que el enemigo ha dirigido un ataque a tu casa, tal vez en forma de enfermedad, sin explicación, conflictos familiares o pensamientos de derrota, no te quedes callado. Declara en voz alta y con autoridad: en el nombre de Jesús, ninguna arma forjada contra mi casa prosperará. Toda estrategia del enemigo queda cancelada por la sangre redentora de Cristo. Declaro cobertura divina sobre mi hogar, protección sobre mis hijos y paz completa en mi mente. Pero Isaías 54, 17 va aún más allá. No solo nos garantiza que los ataques no triunfarán, también nos da autoridad para silenciar toda lengua que se levante contra nosotros en juicio. Eso significa que aunque se levanten calumnias críticas o palabras malditas, tú y yo tenemos el derecho espiritual de cancelarlas. ¿Y cómo se hace eso? Con una proclamación decidida y sin temor. Si alguien ha dicho algo negativo sobre tu vida, si has sido herido por palabras destructivas, no las aceptes en tu espíritu. Decláralo con fe. En el nombre de Jesús, condeno toda lengua que se ha levantado contra mí en juicio. Esas palabras no producirán fruto, caerán al suelo sin efecto, porque solo lo que el Señor ha dicho sobre mí tiene valor y cumplimiento. No te detengas ahí. Proclámalo también sobre tu familia, tu casa, cada espacio donde percibas que el enemigo ha querido poner su pie. Di con valentía: esta casa está bajo la cobertura del Altísimo. Aquí no tiene lugar ningún plan del enemigo, ni palabra maldita, ni fuerza de las tinieblas. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y mi salvación proviene de Él. Isaías 54, 17. No es un adorno espiritual, es un escudo verdadero, pero ese escudo solo protege a quien decide levantarlo. Hoy siento que Dios nos llama a ti y a mí a sostener ese escudo con firmeza sobre nuestras vidas, sobre nuestras casas, sobre nuestras mentes, porque aunque el enemigo forje armas, no tendrá victoria.
aunque lance dardos no llegarán a su destino. Esa es la promesa de nuestro Dios fiel, y yo la proclamo con todo mi ser. Las mentiras pueden cruzar los labios del hombre, pero jamás resistirán el juicio de la verdad eterna. Por eso, hoy, con una convicción nacida del Espíritu, levanto mi voz y proclamo con autoridad, en el nombre glorioso de Jesús, ninguna arma del enemigo tendrá éxito contra mí. Toda falsedad, cada intento del adversario, cada trampa del infierno, queda cancelada sin poder, sin fruto y sin efecto. Mi casa y yo vivimos bajo el amparo de la palabra de Dios, y solo hay lugar aquí para la paz, que sobrepasa todo entendimiento, para la victoria sellada en la cruz y para el gozo inquebrantable del Espíritu Santo. Y ahora que este escudo de protección se ha levantado, prepárate, porque lo que viene a continuación no es solo una promesa sellada en el cielo, es una llave poderosa que abre y cierra puertas con autoridad divina. La Escritura, que el enemigo aborrece con todo su ser, es Mateo 18:18, una declaración rotunda que Jesús entregó a sus discípulos. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esta palabra no es teología abstracta, es un arma espiritual de gran peso. El adversario sabe que cuando un hijo de Dios reconoce esta autoridad y la ejerce, su poder se desmorona. Jesús me confió el poder de atar y desatar, y eso me posiciona no como una espectadora, sino como una guerrera activa en la batalla espiritual llamada a ejercer dominio en el nombre de Cristo. Pero me detengo un momento para reflexionar qué representa atar y desatar desde la perspectiva del reino. Atar significa bloquear, impedir, neutralizar toda obra maligna que quiera infiltrarse en mi vida o en mi hogar. Desatar, en cambio, es liberar las bendiciones de Dios, abrir el cielo sobre nuestras circunstancias, permitir que el fluir del Espíritu Santo lo llene todo. Y es aquí donde muchos tropiezan. Se toleran situaciones que claramente tienen raíz espiritual, confusión constante, divisiones familiares, enfermedades sin explicación médica. ¿Por qué? Porque hemos permanecido en silencio sin hacer uso de la autoridad que nos fue dada. Hoy me pongo en pie espiritualmente y declaro con firmeza, en el nombre de Jesús, ato todo plan del enemigo contra este hogar. Ato el espíritu de confusión, ato el espíritu de división, ato el espíritu de miedo, y declaro que no tienen ningún derecho en este lugar. Este territorio le pertenece a Cristo y bajo su dominio permanece. Y sé que no basta con detener lo malo. Es esencial activar lo bueno, abrir paso al reino, porque cuando se desata la gloria de Dios, la oscuridad no puede coexistir. Así que con toda mi fe, desato la paz celestial sobre cada habitación, desato el gozo del Espíritu Santo que llena de fuerza el alma, desato la bendición y la presencia viva del Señor sobre mi familia. Esta no es una teoría bonita, es una herramienta práctica. No permitas que tu casa se convierta en un campo de batalla constante sin resistencia. Ponte en pie, toma tu lugar como autoridad espiritual en tu hogar y ejerce control en el nombre de Jesús. Recuerda, el cielo está de tu lado. Todo lo que ates y desates con fe, el cielo lo ratifica. Y hay algo más profundo aún. Esta autoridad no se apoya en lo que yo siento. No depende de si hoy estoy fuerte o débil. Mi autoridad
se basa en mi posición en Cristo. Si soy hija de Dios, entonces tengo derecho legítimo a usar esta llave del reino. El enemigo puede intentar invadir, oprimir, confundir, pero no tiene la última palabra. Yo tengo el poder de frenarlo. Pero escucha con atención, no se trata de declarar una sola vez y pensar que ya está hecho. Esta proclamación es un ejercicio diario. Cada amanecer, antes de salir a enfrentar el mundo, tomo unos minutos para declarar: hoy ato todo intento del enemigo contra mi casa, hoy desato la protección divina, la paz que viene del cielo y el poder del Espíritu Santo sobre este hogar. Y no me lo guardo solo para mí, lo enseño a los que viven conmigo. Mis hijos aprenden a proclamar su autoridad en Cristo. Mi pareja bendice con sus palabras cada rincón, porque cuando todos en el hogar caminan en esta verdad, el enemigo no tiene dónde esconderse. Él odia esta palabra porque sabe que rompe cadenas. Ya no puede manipular, ya no puede sembrar su oscuridad cuando alguien se levanta en fe y proclama con la autoridad que le fue dada. Y cada vez que declaro, cada vez que ejerzo esta autoridad, el infierno retrocede humillado y derrotado. Y hay algo más que jamás debo olvidar. Una vez que he atado lo malo y desatado la bendición, debo preservar la atmósfera espiritual de mi hogar. No puedo echar fuera al enemigo y luego abrirle la puerta con palabras llenas de negatividad, discusiones sin sentido o actitudes que le den permiso para volver. Mi casa necesita un ambiente protegido, una proclamación constante, una alabanza viva. Así que me levanto hoy en fe y lo declaro con todo mi ser: esta casa está bajo el gobierno de Cristo. Ato toda influencia de las tinieblas y declaro libre el fluir de la bendición del Dios Altísimo. Este lugar no está dominado por el caos, sino que se encuentra bajo la dulce y firme paz de nuestro Señor. Aquí no hay espacio para el miedo, sino que se respira poder, amor y dominio propio. En el nombre glorioso de Jesús, así será. Mientras dejamos que esta verdad divina penetre cada rincón de nuestro ser, sigamos avanzando con discernimiento en el uso de las armas espirituales que el Espíritu Santo ha puesto a nuestra disposición, porque aunque el enemigo merodee en busca de una rendija, el Señor nos ha provisto con herramientas suficientes para preservar nuestro hogar bajo su cobertura. Hasta ahora hemos estado desenmascarando pasajes de las Escrituras que el adversario aborrece, verdades ardientes como espadas que cortan de raíz sus engaños. Hemos aprendido a cubrirnos con la sangre del Cordero, a declarar la palabra con autoridad, a utilizar nuestra lengua como instrumento de vida y a ejercer dominio espiritual sobre nuestro hogar. Pero hay un enemigo sigiloso, uno que no ruge ni amenaza, pero cuya presencia puede ser igual de devastadora. Ese enemigo es el resentimiento. El diablo conoce bien que mientras el corazón permanezca encadenado a la falta de perdón, se convierte en terreno propicio para la desunión, el conflicto y la opresión espiritual. Proclamar victoria con los labios resulta inútil si aún cargamos en lo profundo heridas no sanadas. Aquí entra en acción una clave espiritual que no podemos ignorar. En Mateo 6, 14, 15, nuestro Señor nos da una advertencia directa: porque si perdonáis a los hombres, sus ofensas os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas.
Esta palabra ha sido pasada por alto demasiadas veces y sin embargo es una de las más poderosas. ¿Por qué? Porque el perdón no solo libera al que ha cometido la falta, sino también al corazón herido y, lo más crucial, cierra aquellas puertas espirituales por donde el enemigo ha transitado con libertad. Piensa en esto con profundidad. Todo lo que hemos aprendido acerca de declarar la palabra, ejercer autoridad y abrazar las promesas de Dios se ve debilitado si nuestro corazón continúa contaminado con rencor, con enojo, con heridas no resueltas. No podemos atar al enemigo si nuestras propias manos están atadas por la cadena del resentimiento. Y Él lo sabe. Por eso se esfuerza tanto en sembrar heridas, traiciones, malos entendidos. Él sabe que mientras revivamos el dolor en nuestra mente, mientras mantengamos vivo el recuerdo de la ofensa, le estaremos dejando una entrada abierta para seguir oprimiendo. Pero hoy el Espíritu de Dios nos llama a cerrar esa entrada. Hoy es tiempo de soltar, de perdonar, de dejar libre el corazón, porque el perdón no es una sugerencia, es un mandato del cielo y no es para el beneficio de quien nos hirió, sino para nuestra libertad y la de nuestro hogar. Entonces, ¿por dónde empezar? Comienza por identificar aquellos resentimientos que has estado llevando dentro. Tal vez sea contra alguien de tu familia, un amigo cercano, un hermano en la fe, o incluso contra ti mismo. Lleva esos nombres ante el Señor y di en voz alta: Señor, hoy decido perdonar a nombre de la persona. Renuncio al rencor, a la amargura, al enojo. Declaro que esta herida ya no me controla y entrego a esta persona en tus manos. Hoy cierro esta puerta espiritual y proclamo que aquí reina tu paz. Pero hay algo aún más profundo. A veces el perdón no es un solo acto. A veces necesita ser repetido, afirmado, declarado una y otra vez hasta que el alma quede completamente libre. No te frustres si aún no sientes que has perdonado por completo. Es un proceso y el Espíritu Santo está presente para ayudarte. Di en voz alta: Señor, reconozco que me cuesta perdonar a nombre de la persona, pero hoy escojo obedecerte. No quiero seguir atada a esta herida. Dame tu gracia para perdonar y para liberar mi corazón. Y cuando lo hagas, verás cómo el ambiente espiritual comienza a transformarse. Donde antes había opresión, entrará la paz. Donde reinaba la división, se levantará la unidad. Donde había angustia, el Espíritu Santo traerá consuelo. Porque el perdón no solo sana el alma, también restaura el hogar. Y un hogar sanado por el perdón es un terreno donde el enemigo no tiene cabida. Por eso hoy el Señor nos invita a abrir la puerta al perdón y a cerrar todas aquellas que el resentimiento mantenía abiertas. Y ahora que hemos limpiado el corazón, prepárate, porque lo que viene es una revelación que el enemigo teme con todas sus fuerzas: cómo activar el poder de la fe para establecer una atmósfera de victoria espiritual en tu hogar. ¿Qué hacer cuando ya sientes que lo has hecho todo, pero el ambiente en tu casa sigue tenso? Has proclamado escrituras, has orado, has ejercido autoridad espiritual, pero el aire sigue cargado, los conflictos no cesan y la paz parece distante. Cuando el Señor me llamó a una vida de consagración total, me mostró que el ayuno no es simplemente abstenerse de alimentos. ¡Oh, no! Es una herramienta poderosa que el cielo pone en nuestras manos para quebrar las cadenas
que atan para desbaratar las estrategias del enemigo desde su raíz. El ayuno, como lo revela Isaías capítulo 58, no es un rito vacío, no es una costumbre religiosa sin sentido. Es una manifestación espiritual que libera, que abre puertas cerradas y establece el gobierno glorioso del reino de Dios en nuestras vidas. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y romper todo yugo? Isaías 58, 6. Este versículo no es solo una declaración, es una ofensiva directa contra el reino de las tinieblas. El enemigo detesta el ayuno porque sabe que cuando un hijo de Dios decide debilitar su carne para fortalecer su espíritu, se convierte en un instrumento de guerra celestial que el infierno no puede resistir. El ayuno transforma más que el cuerpo, toca lo eterno. Limpia atmósferas, disuelve ataduras que las oraciones solas no lograron quebrar y abre camino para que la presencia del Espíritu Santo se manifieste sin límites. Y tú me preguntarás, ¿qué tiene que ver esto con mi casa? Tiene todo que ver. Un hogar puede verse espiritualmente afectado por muchas razones, palabras hirientes que aún resuenan en los muros, objetos que nunca debieron entrar, heridas no sanadas, puertas que sin darnos cuenta dejamos abiertas al enemigo. El ayuno actúa como un fuego invisible que consume la obra de las tinieblas. A veces oramos y declaramos la palabra en nuestros hogares y aún así hay un ambiente pesado que parece no disiparse. Justo ahí es cuando el ayuno entra con su fuerza purificadora. Cuando decides ofrecer un día, 2 o más para ayunar, lo que estás diciendo es: Señor, dejo de confiar en mis fuerzas. Hoy dependo solo de tu poder. Te abro la puerta para que entres con fuego santo y quemes lo que mis ojos no alcanzan a ver. Pero no te equivoques, ayunar no es dejar de comer y continuar con la rutina como si nada. No, un ayuno sin oración es solo hambre. El verdadero ayuno es consagración, es pasar tiempo en su presencia, sumergirse en su palabra y proclamarla con autoridad. Mientras ayunes, permite que Isaías 58 sea tu mapa. Léelo en voz alta, medítalo, decláralo mientras caminas por cada rincón de tu hogar. Dile al Señor hoy: en el nombre de Jesús, consagro esta casa para ti. Que tu fuego consuma todo lo oculto, que se rompan en las ligaduras de impiedad, que toda carga se disuelva, que el yugo se destruya. Declaro que este hogar es territorio santo donde tu paz gobierna y tu presencia habita sin interrupciones. No te detengas en la superficie. El ayuno no solo libera, también atrae una visitación divina que transforma. Lo dice Isaías 58, 8. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Este no es un acto de privación, es una invitación. Al ayunar le estás diciendo al Padre: ven, entra aquí, haz tu obra, restaura lo que mis fuerzas no pueden restaurar, limpia lo que mi vista no alcanza a percibir. Y si al caminar por tu casa hay rincones que sientes cargados, habitaciones donde el ambiente es tenso, sin razón aparente, ve allí mientras ayunas y declara: en el nombre de Jesús, este lugar está consagrado a ti. Aquí no reina la oscuridad, solo la luz gloriosa de Cristo. Todo espíritu inmundo queda sin poder.
Toda carga espiritual se desvanece. Este hogar está sellado con tu presencia, Señor, porque donde hay ayuno con fe, el enemigo no tiene lugar. Donde Isaías 58 se proclama las cadenas, se quiebran los oprimidos, son liberados y la gloria de Dios se manifiesta con poder sobrenatural. Y ahora que hemos invocado el poder del ayuno con fe y obediencia, prepárate para recibir la siguiente arma espiritual, porque hay más. Hay una clave que no solo protege tu casa, sino que la convierte en una fortaleza impenetrable contra las tinieblas. ¿Te ha pasado que a pesar de haber orado, ayunado y proclamado tu casa, aún se siente densa, sombría, como si algo no termina de irse? Has hecho todo lo posible por cubrir tu hogar espiritualmente, pero hay algo que parece resistir. ¿Qué puede estar sucediendo? El enemigo a veces no necesita atravesar la puerta principal. Encuentra entrada por objetos prácticas o cosas que sin darnos cuenta dejamos permanecer en nuestras casas. Esto no es nuevo, es una advertencia eterna. Mira lo que ocurrió con el pueblo de Israel. En Josué capítulo 7, Dios había sido claro: no tomar ningún objeto maldito tras la caída de Jericó. Pero Acán desobedeció. Escondió en su tienda un manto babilónico, plata y oro. ¿Sabes qué ocurrió cuando el pueblo de Dios ignoró su orden? La ira del Señor se desató sobre todo el campamento. Lo que estaba destinado a ser una victoria se convirtió en una humillación amarga. Tal vez te preguntes, ¿y qué tiene que ver eso con mi hogar, con mi vida hoy, querido mío? Tiene todo que ver. En ese entonces hubo un hombre llamado Acán, que escondió objetos consagrados a deidades extrañas, cosas malditas que traían con ellas una conexión directa con el enemigo. Y hoy, aunque los tiempos hayan cambiado, esas mismas puertas pueden seguir abiertas, disfrazadas bajo la forma de libros de ocultismo, imágenes que honran lo creado en lugar del Creador, amuletos, supersticiones o artículos provenientes de lugares donde las tinieblas han sido invocadas. Ahora escucha con atención. No basta con que ores, no es suficiente con que ayunes, ni siquiera que proclames promesas. Mientras esos objetos sigan en tu casa, es como cerrar una ventana mientras se deja abierta la puerta principal. No puedes esperar victoria mientras le das un rincón al enemigo. Entonces, ¿cómo saber qué cosas están contaminando espiritualmente tu hogar? Debemos rogar al Espíritu Santo que nos revele con claridad todo aquello que no honra a nuestro Dios. Antes de iniciar, habla con Él desde lo más profundo. Señor, abre mis ojos espirituales. Muéstrame si hay algo en este hogar que no te agrada, algo que el enemigo está usando para aferrarse a este lugar. Dame discernimiento, Señor, y valor para cortar de raíz todo lo que esté contaminando mi casa. Después de orar, comienza a recorrer cada rincón. Abre los armarios, examina los estantes, mira dentro de los cajones y hazte preguntas sinceras. ¿Hay algo aquí que perturba mi espíritu? ¿Algún objeto vinculado a rituales ajenos al reino de Dios? ¿Regalos o recuerdos que vienen de lugares marcados por lo oculto aunque parezcan inocentes? Y si en ese momento el Espíritu Santo te señala algo, no dudes. No lo guardes por si acaso. No lo conserves como recuerdo. Acán pensó que podía esconder lo maldito y que nadie lo sabría. Pero esa decisión trajo destrucción no solo para él, sino para todo su pueblo. En Josué 7:13, el Señor le habla a Josué diciendo:
levántate, santifica al pueblo y di santificaos para mañana. Porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: Anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Y eso, amados, significa exactamente lo que dice: mientras haya contaminación espiritual en tu hogar, el enemigo tendrá derecho legal para operar. Pero cuando decides limpiar tu casa y rendir cada objeto al Señor, el ambiente cambia. Se va la opresión, llega la paz y el enemigo es expulsado. Así que mientras te deshaces de esos objetos, ora con autoridad. En el nombre de Jesús, renuncio a toda conexión que estos objetos hayan traído a este hogar. Hoy los rechazo, los destruyo y declaro que toda maldición queda rota. Esta casa está bajo la cobertura del Altísimo y aquí solo reina la presencia de Dios. Y cuando termines, no dejes esos espacios vacíos. Llénalos con la palabra viva. Declara el Salmo 91, proclama 2 de Corintios 10, 4, 5. Camina por cada habitación diciendo: este hogar está cubierto por la sangre de Cristo. Aquí no mora el temor. Aquí no reina la oscuridad. Aquí solo permanece la paz, la presencia y la protección del Espíritu Santo. Porque cuando una casa es limpiada espiritualmente, no hay rincón donde el enemigo pueda esconderse. Sus planes quedan al descubierto y la gloria de Dios se manifiesta con poder. Y ahora que has cerrado las puertas espirituales y rendido tu hogar al Señor, escúchame bien, hay algo más que no debes olvidar. Hemos establecido una atmósfera limpia y santa, pero eso debe sostenerse. Muchos se relajan pensando que el enemigo ha sido vencido definitivamente, pero no es así. Él siempre buscará una forma de regresar. La palabra nos lo advierte claramente en 1 Pedro 5, 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esto no debe causarnos temor, sino despertar nuestro espíritu, porque el enemigo no se rinde con facilidad. Si ha sido expulsado, intentará colarse de nuevo. Si perdió terreno en tu casa, buscará recuperarlo sigilosamente, aprovechando los momentos de distracción, de descuido, de exceso de confianza. ¿Qué significa entonces estar sobrios y velar? Significa mantener la claridad espiritual, tener la mente despierta, no permitir que las distracciones o una falsa sensación de seguridad nos adormezcan. Mantener los ojos del alma bien abiertos es algo que jamás he dejado de hacer, porque sé que el adversario no descansa. Él no se queda tranquilo cuando ha sido expulsado. Al contrario, se mantiene cerca esperando una nueva oportunidad para irrumpir. Yo he aprendido en la comunión con el Espíritu Santo que velar no es solo observar con los ojos naturales, sino discernir lo que ocurre en lo invisible. No basta con haber echado fuera lo que era impuro una vez. Debemos seguir guardando, protegiendo el santuario de nuestro corazón constantemente. Imagina por un momento que un ladrón ha sido echado fuera de una casa. No se irá muy lejos, volverá, observará, examinará si las puertas se han reforzado, si las ventanas están selladas, si los moradores están vigilantes o si por el contrario se han relajado. Asimismo, actúa el enemigo de nuestras almas. Acecha, analiza, busca fisuras, momentos de distracción, un rincón de indiferencia donde colarse.
Pero ¿qué puertas busca abrir? Justamente en este punto es donde debemos ser estratégicos, intencionales y profundos en la vigilancia espiritual. Existen puertas sutiles como las de la distracción. A veces no se necesita una guerra frontal. Basta con que dejes de prestar atención. Horas y horas consumidas frente a la televisión absorbiendo contenido que no edifica, conversaciones contaminadas de quejas y negatividad. Todo esto crea un entorno vulnerable, un terreno fértil donde el enemigo puede moverse sin ser notado. Lo sé porque lo he visto y lo he sentido. También hay puertas más emocionales, más internas. La ira que se descontrola, el miedo que paraliza, la desesperanza que oscurece la fe. Cuando el adversario no puede entrar por la puerta principal, intentará infiltrarse a través de nuestras emociones. Y aquí es donde debemos estar sobrios. Si alguna vez siento que la ansiedad o la ira quieren dominar mi interior, me detengo, oro y declaro con autoridad: en el nombre de Jesús, no le permito al enemigo que utilice estas emociones como entrada. Declaro dominio propio, paz que sobrepasa entendimiento y el control del Espíritu sobre mi mente y mi corazón. Y hay cómo olvidarnos de esa puerta peligrosa que son las palabras sin freno. Hemos sido enseñados, y no por sabiduría humana, que el poder de la vida y la muerte se encuentra en la lengua. Si después de haber limpiado tu casa, de haber barrido toda impureza, vuelves a pronunciar derrota, miedo o desesperanza, estás reabriendo puertas que ya habían sido cerradas. Debemos vigilar cuidadosamente cada palabra que sale de nuestra boca y rogar al Espíritu Santo por discernimiento, que Él nos muestre esas áreas en las que el enemigo aún intenta colarse. Cada día sin falta proclamo protección sobre mi hogar. No espero a sentir que algo está mal para actuar. Desde la primera hora digo en voz alta: Señor, hoy me levanto en el nombre de Jesús y declaro que este hogar está cubierto por tu sangre. No permito que el enemigo vuelva a entrar. Toda puerta que se haya abierto sin que lo supiera queda cerrada ahora mismo en el nombre de Jesús. Aquí no hay lugar para el miedo. Aquí no hay espacio para la confusión. Aquí solo reina tu paz, tu presencia gloriosa. Y si en algún momento percibes que el ambiente se ha tornado pesado nuevamente, no esperes. No le des al enemigo el lujo de organizarse. Actúa de inmediato. Camina por tu casa, por cada habitación donde sientas esa opresión, y proclama en voz alta: en el nombre de Jesús ato toda obra del enemigo en este lugar. Declaro que aquí no se establece ninguna fortaleza espiritual del mal. Aquí solo se escucha la voz de Dios. Aquí solo se respira la paz del Espíritu Santo. La vigilancia espiritual no es un momento aislado, es un estilo de vida. No es una acción única que se olvida después. Es una postura constante, una firmeza en el espíritu que dice: en este hogar Cristo es Rey. Aquí no hay lugar para el enemigo. Aquí no existe rincón oscuro donde Él pueda esconderse. Y una vez que hemos sellado cada puerta bajo la autoridad de Cristo, avanzamos porque el camino no se detiene allí. El siguiente paso es vital. No basta con la defensa, debemos pasar a la ofensiva. Y lo hacemos mediante la adoración. Si el enemigo tiembla ante nuestras oraciones, mucho más ante nuestra adoración. Cuando una casa se llena de alabanza, la oscuridad huye. La alabanza es luz, y donde hay luz, las tinieblas no prevalecen. Lo he vivido. Es como encender
una lámpara en medio de la noche. Las sombras desaparecen sin lucha. Fue lo que sucedió con Josafat en Dogundre Crónicas 20, 21, 22. Allí vemos cómo el rey de Judá, enfrentado a un enemigo numeroso y brutal, no recurrió a espadas ni escudos. En vez de formar filas de soldados, colocó al frente del ejército a los cantores adorando al Señor y exaltando su majestad. A los ojos humanos parecía locura, pero en el reino del Espíritu fue victoria asegurada. Mantener los ojos del alma bien abiertos es algo que jamás he dejado de hacer, porque sé que el adversario no descansa. Él no se queda tranquilo cuando ha sido expulsado. Al contrario, se mantiene cerca esperando una nueva oportunidad para irrumpir. Yo he aprendido en la comunión con el Espíritu Santo que velar no es solo observar con los ojos naturales, sino discernir lo que ocurre en lo invisible. No basta con haber echado fuera lo que era impuro una vez. Debemos seguir guardando, protegiendo el santuario de nuestro corazón constantemente. Imagina por un momento que un ladrón ha sido echado fuera de una casa. No se irá muy lejos. Volverá, observará, examinará si las puertas se han reforzado, si las ventanas están selladas, si los moradores están vigilantes o si por el contrario se han relajado. Asimismo, actúa el enemigo de nuestras almas. Así Secha analiza, busca figuras, momentos de distracción, un rincón de indiferencia donde colarse. Pero ¿qué puertas busca abrir? Justamente en este punto es donde debemos ser estratégicos, intencionales y profundos en la vigilancia espiritual. Existen puertas sutiles como las de la distracción. A veces no se necesita una guerra frontal. Basta con que dejes de prestar atención. Horas y horas consumidas frente a la televisión absorbiendo contenido que no edifica, conversaciones contaminadas de quejas y negatividad. Todo esto crea un entorno vulnerable, un terreno fértil donde el enemigo puede moverse sin ser notado. Lo sé porque lo he visto y lo he sentido. También hay puertas más emocionales, más internas. La ira que se descontrola, el miedo que paraliza, la desesperanza que oscurece la fe. Cuando el adversario no puede entrar por la puerta principal, intentará infiltrarse a través de nuestras emociones. Y aquí es donde debemos estar sobrios. Si alguna vez siento que la ansiedad o la ira quieren dominar mi interior, me detengo, oro y declaro con autoridad: en el nombre de Jesús no le permito al enemigo que utilice estas emociones como entrada. Declaro dominio propio, paz que sobrepasa entendimiento y el control del Espíritu sobre mi mente y mi corazón. Y hay cómo olvidarnos de esa puerta peligrosa que son las palabras sin freno. Hemos sido enseñados, y no por sabiduría humana, que el poder de la vida y la muerte se encuentra en la lengua. Si después de haber limpiado tu casa, de haber barrido toda impureza, vuelves a pronunciar derrota, miedo o desesperanza, estás reabriendo puertas que ya habían sido cerradas. Debemos vigilar cuidadosamente cada palabra que sale de nuestra boca y rogar al Espíritu Santo por discernimiento, que Él nos muestre esas áreas en las que el enemigo aún intenta colarse. Cada día sin falta proclamo protección sobre mi hogar. No espero a sentir que algo está mal para actuar. Desde la primera hora digo en voz alta: Señor, hoy me levanto en el nombre de Jesús y declaro
que este hogar está cubierto por tu sangre. No permito que el enemigo vuelva a entrar. Toda puerta que se haya abierto sin que lo supiera, queda cerrada ahora mismo en el nombre de Jesús. Aquí no hay lugar para el miedo. Aquí no hay espacio para la confusión. Aquí solo reina tu paz, tu presencia gloriosa. Y si en algún momento percibes que el ambiente se ha tornado pesado nuevamente, no esperes. No le des al enemigo el lujo de organizarse. Actúa de inmediato. Camina por tu casa, por cada habitación donde sientas esa opresión y proclama en voz alta, en el nombre de Jesús: ato toda obra del enemigo en este lugar. Declaro que aquí no se establece ninguna fortaleza espiritual del mal. Aquí solo se escucha la voz de Dios. Aquí solo se respira la paz del Espíritu Santo. La vigilancia espiritual no es un momento aislado, es un estilo de vida, no es una acción única que se olvida después. Es una postura constante, una firmeza en el espíritu que dice: en este hogar Cristo es Rey. Aquí no hay lugar para el enemigo. Aquí no existe rincón oscuro donde Él pueda esconderse. Y una vez que hemos sellado cada puerta bajo la autoridad de Cristo, avanzamos porque el camino no se detiene allí. El siguiente paso es vital. No basta con la defensa, debemos pasar a la ofensiva. Y lo hacemos mediante la adoración. Si el enemigo tiembla ante nuestras oraciones, mucho más ante nuestra adoración. Cuando una casa se llena de alabanza, la oscuridad huye. La alabanza es luz, y donde hay luz, las tinieblas no prevalecen. Lo he vivido, es como encender una lámpara en medio de la noche. Las sombras desaparecen sin lucha. Fue lo que sucedió con Josafat en 2 Crónicas 20, 21, 22. Allí vemos cómo el rey de Judá, enfrentado a un enemigo numeroso y brutal, no recurrió a espadas ni escudos. En vez de formar filas de soldados, colocó al frente del ejército a los cantores adorando al Señor y exaltando su majestad. A los ojos humanos parecía locura, pero en el reino del Espíritu fue victoria asegurada. ¿Qué sucedió entonces mientras las voces se unían en cánticos y el corazón se rendía en alabanza? El Espíritu Santo irrumpió con poder en medio del campo del enemigo. Aquellos ejércitos, confundidos por la gloria de Dios, comenzaron a destruirse entre sí. No fue necesario tomar arma ni entrar en combate. Fue la adoración lo que trajo la victoria. ¡Oh, cuán gloriosa lección desea enseñarnos hoy el Espíritu Santo! La adoración no es simplemente una expresión de amor hacia nuestro Señor, es una herramienta poderosa de guerra espiritual. Cuando nos rendimos en adoración, el cielo se abre, la atmósfera espiritual cambia y la presencia de nuestro Dios se manifiesta con autoridad. Pero ¿cómo llevar esta verdad a nuestro hogar? ¿De qué manera transformar nuestras casas en santuarios impregnados por la gloria del Altísimo? Aquí es donde debemos tomar decisiones con intención. Comienza por establecer momentos específicos durante el día para alabar. No esperes a que la tormenta llegue. No aguardes sentir la opresión en el alma. Vive la adoración como un estilo permanente de existencia. Llena tu casa de cánticos al Señor. Alza tu voz con gozo. Permite que cada rincón se llene de palabras que traen vida, porque cuando la alabanza se eleva, el adversario no puede permanecer. Visualiza tus pasos por la sala, por la cocina, por tu cuarto, mientras proclamas: grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Mi casa ha sido consagrada como lugar de adoración donde las tinieblas
no tienen espacio donde solo la luz del Cordero tiene entrada. Además, convierte la adoración en un hábito que envuelva a tu familia. Si hay tensiones constantes, si el ambiente parece pesado, reúne a los tuyos, aunque solo sea por unos minutos, y adoren juntos. No necesitas dominar la música. No hace falta que tu voz sea perfecta. Basta con un corazón sincero que exalte al Rey con reverencia. Proclama en voz alta lo que dice Suntes Crónicas 21:22. Alabad al Señor, porque que su misericordia es eterna. Recuerda, mientras Josafat y su pueblo alababan el enemigo, cayó en confusión, los planes del mal se desmoronaron y la victoria descendió. Lo mismo puede suceder hoy en tu propio hogar. La adoración también debe ser nuestro sello espiritual. Si has limpiado tu casa de todo aquello que no honra a Dios, si has cerrado las puertas al enemigo, entonces consagra cada habitación con cánticos al Altísimo. Camina con autoridad y proclama: esta casa es territorio del Altísimo. Aquí solo se escucha la voz del Señor. Aquí solo reina su paz. Aquí solo habita su presencia. Donde se levanta un altar de adoración genuina, el enemigo no encuentra lugar. Donde el nombre de Jesús es exaltado, los espíritus malignos huyen. Donde la alabanza es constante, la atmósfera se transforma. Y si alguna vez sientes que el enemigo intenta volver, no permitas que el temor te abrume. Recuerda a Josafat. Él no tomó espada alguna, tomó la alabanza. No enfocó su mirada en el adversario, sino en el Señor, y mientras su voz se alzaba en adoración, Dios mismo peleaba por él. Haz tú lo mismo hoy. No centres tu atención en los ataques. Ponla en aquel que pelea por ti. Llena cada espacio de tu hogar con adoración constante. Que la alabanza sea el aire que respiras, el eco que resuena en cada habitación. Porque cuando el enemigo escucha a un hijo del Altísimo adorando, sabe que ha perdido la batalla. Y ahora que la adoración ha sido establecida como nuestra fortaleza, prepárate. Lo que sigue es un paso crucial para conservar intacta la cobertura espiritual que hemos invocado. Cada rincón ha sido saturado con la gloria del Señor. Hemos proclamado su poder, hemos establecido su dominio y hemos celebrado su victoria. Pero hay un paso más que no podemos pasar por alto, uno que garantiza que esta atmósfera santa permanezca el arrepentimiento genuino. Porque, ¿de qué serviría llenar nuestra casa de alabanzas si nuestros corazones siguen cargados con faltas no confesadas? ¿Qué sentido tendría declarar victoria si aún permitimos en lo oculto pensamientos y conductas que abren puertas al mal? En 1 Juan 1:9, el Señor nos deja una promesa firme. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Esta palabra no solo nos recuerda su misericordia infinita, también es una instrucción para mantener nuestros hogares espiritualmente resguardados, sin grietas que permitan la entrada del enemigo. Pero ¿qué significa realmente arrepentirse? No es solamente sentir pesar, es un acto deliberado de reconocer nuestras fallas, de presentarlas ante el trono de Dios y de alejarnos de ellas con un corazón dispuesto a obedecer. Cuando damos ese paso con sinceridad, algo poderoso ocurre en el ámbito espiritual. Las entradas que el enemigo usaba quedan selladas por la sangre redentora de Cristo. Piensa en esto. ¿Has orado por tu hogar? ¿Has echado fuera
todo lo que no proviene de Dios, has declarado su palabra, has elevado tu adoración con todo el corazón. Ahora deja que el arrepentimiento sea el fundamento que mantenga firme lo que el Espíritu Santo ha edificado. Cuando escondemos dentro de nosotros resentimientos, palabras que maldicen en lugar de bendecir, o cuando persistimos en hábitos que desagradan al corazón del Padre, no hacemos más que dejar una puerta abierta para que el enemigo regrese. Es como si intentáramos proteger una casa cerrando todas sus ventanas, pero dejando la puerta principal entreabierta. Podemos proclamar las Escrituras y levantar alabanzas, pero si esa puerta no ha sido sellada con un arrepentimiento auténtico, el enemigo aún encontrará cómo entrar. Hoy siento claramente al Espíritu Santo susurrándonos que es momento de mirar hacia adentro. No es hora de señalar ni de buscar culpables, es hora de examinar nuestro interior con honestidad. ¿He guardado algún pecado sin confesar? ¿He permitido en mi hogar actitudes que deshonran a Dios? Mis labios, en lugar de bendecir, han soltado palabras que trajeron oscuridad. Si al escudriñar el alma encontramos algo que no honra al Señor, no debemos justificarlo ni restarle importancia. No debemos detenernos. Hay que reconocerlo, confesarlo y llevarlo a los pies de nuestro Redentor. Cerrando los ojos, con el corazón postrado, me acerco al trono de gracia y digo: Señor, aquí estoy quebrantada ante tu presencia. Reconozco que he permitido que cosas en mi vida y en mi casa te ofendan. Hoy confieso mis pecados, mis palabras, que han herido mis pensamientos llenos de duda, mi corazón cargado de resentimiento. Te pido que me limpies, que me perdones y que selles cada una de esas puertas por donde el enemigo ha entrado. Declaro que mi hogar es ahora tierra santa, consagrada para ti. Cuando el pecado es confesado, la sangre preciosa de Cristo no solo limpia, sino que también restaura. El ambiente espiritual de nuestro hogar es transformado. La paz regresa, la armonía vuelve y la presencia del Espíritu Santo llena cada rincón. Mientras oras, deja que el Espíritu te muestre áreas específicas que habías pasado por alto, pero donde el enemigo ha tenido influencia. Puede tratarse de una relación quebrada, una actitud tolerada sin darte cuenta o un pecado que has justificado. Este es el momento de traerlo a la luz, de dejarlo rendido ante los pies de Cristo. Y no te limites solamente a ti. Intercede por los tuyos. Ora por tu familia. Clama para que el Espíritu traiga convicción a quienes aún no han reconocido su necesidad de arrepentimiento. Ruega al Señor que limpie por completo la atmósfera de tu casa, que la restaure con su presencia, y proclámalo en voz alta. Hoy declaro que esta casa está bajo la sangre de Cristo. Todo pecado ha sido expuesto y perdonado. Cada puerta ha sido cerrada. El enemigo no tiene ya entrada. Este lugar es santuario del Espíritu Santo. Aquí habita su gozo, su paz y su presencia. Donde hay un corazón contrito, el enemigo no puede quedarse. Donde hay confesión sincera y perdón, las cadenas se rompen y las puertas espirituales se sellan con la gracia y el poder del Cordero. Ahora que hemos limpiado nuestra casa, que la hemos sellado bajo la sangre del Salvador, es tiempo de avanzar. Esto es solo un recordatorio de la victoria que ya nos ha sido dada y del llamado a mantenernos firmes frente a todo intento del enemigo. Hemos consagrado nuestro hogar sellado, las entradas espirituales, y afirmado que pertenece al Señor.
Sin embargo, queda un terreno que sigue siendo blanco del ataque del enemigo, la mente. Aunque hayamos cerrado todas las puertas físicas y espirituales, el enemigo sigue buscando formas de regresar, y una de sus armas más sutiles es sembrar pensamientos distorsionados, dudas, miedos, mentiras, no solo en mí, sino en cada miembro de mi familia. Por eso, Romanos 12:2 nos instruye con sabiduría celestial: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El enemigo reconoce que un hogar consagrado y un corazón rendido son fortalezas casi impenetrables. Entonces, si no puede entrar desde fuera, intentará desgastar desde dentro. Introduce pensamientos errados, altera percepciones espirituales. Y si no estamos vigilantes, esas semillas comienzan a crecer, afectando nuevamente la atmósfera que habíamos restaurado. Por eso el llamado del Señor es claro: renovar la mente. No es algo que se hace una sola vez, es un proceso constante, diario, intencional. Decidimos con la ayuda del Espíritu qué pensamientos dejamos entrar y cuáles rechazamos. Piensa en tu mente como un jardín. Allí puedes plantar semillas de fe, de esperanza, de verdad. O puedes permitir que el enemigo siembre espinas de temor, duda y desesperación. Si dejamos que esas espinas crezcan pronto, ahogarán la fe y la paz que habíamos cultivado en nuestro hogar. Pero cuando renovamos nuestra mente con la palabra de Dios, arrancamos esas espinas y sembramos el reino. Y es allí, en esa renovación, donde la atmósfera vuelve a cambiar, porque todo lo que florece en nuestra mente inevitablemente se extiende a todo nuestro entorno. En aquellos instantes en que el adversario intenta infiltrar mi mente con pensamientos de fracaso, no permanezco en silencio. Me levanto con autoridad y en el poderoso nombre de Jesús rechazo toda mentira, todo temor, toda semilla de engaño que el enemigo pretende sembrar. Declaro sin titubeos que mi mente le pertenece al Espíritu Santo. Este terreno es sagrado. Aquí solo germinan las verdades del Dios viviente. Aquí no se escucha otra voz más que la del Señor. Y si esos pensamientos persistentes regresan una y otra vez, no me desaliento. Sé que la transformación de la mente no ocurre una sola vez. Es un caminar diario, una proclamación constante. Por eso tomo Romanos 12:2 como un estandarte y lo convierto en mi declaración continua. Camino por mi casa y declaro con fe: hoy no me rindo ante las falsedades de este mundo. Hoy permito que la palabra del Señor moldee cada pensamiento, cada emoción, cada fibra de mi ser. Hoy elijo deliberadamente meditar en lo que es verdadero, justo y santo. Si veo a alguien en mi familia atrapado en sombras mentales, no me quedo cruzada de brazos. Clamo al cielo por ellos, intercedo para que el Espíritu Santo irrumpa en sus pensamientos y revele toda mentira oculta. Pido que sus mentes sean liberadas y llenas con la luz de la verdad divina, porque donde la mente es renovada, el enemigo no puede permanecer. Donde los pensamientos se alinean con la verdad, la atmósfera espiritual se fortalece. Y cuando proclamamos la palabra con fe, las mentiras huyen como tinieblas ante el amanecer. Ahora que nuestra mente ha sido renovada, ahora que hemos cerrado portales espirituales y sellado este hogar con la gloriosa presencia del Espíritu Santo, aún queda un último acto por realizar. Es una decisión crucial que garantizará
que todo lo que hemos confesado y declarado permanezca inamovible. Ya hemos arrancado las raíces de la mentira, hemos sembrado la semilla de la verdad y el ambiente en casa ha cambiado. Pero si deseamos que todo lo sembrado perdure, debemos sellarlo con una consagración irrevocable, porque el enemigo no se da por vencido tras un solo intento. Si ha sido desalojado, aguardará una distracción, un descuido, una grieta por donde pueda intentar volver. Pero no le daremos lugar. Hoy decidimos dar el paso más trascendental que puede dar una familia: consagrar el hogar al Señor. En Josué 24:15, el siervo del Señor se alzó delante del pueblo y les presentó una elección: seguir ídolos sin vida o servir al único Dios verdadero. Y con voz firme proclamó: pero yo y mi casa serviremos al Señor. Aquella no fue solo una frase pública, fue un acto profético. Josué estaba estableciendo a quién le pertenecía su hogar, quién sería su protector y su rey. Y yo hoy hago lo mismo, porque cuando proclamo que esta casa es territorio del Señor, estoy cerrando de una vez por todas las puertas al adversario. Pero ¿qué significa verdaderamente servir al Señor en mi casa? No se trata de un gesto superficial, sino de un compromiso diario. Es declarar que cada rincón, cada palabra, cada pensamiento, cada acción dentro de estas paredes se sujetará a la voluntad divina. Es establecer a Cristo como el epicentro, el vigilante y el dueño soberano del hogar. Imagina ahora que caminas por tu casa conmigo, entras a cada habitación y proclamas con voz decidida: aquí solo se sirve al Señor. Aquí no hay espacio para el miedo, ni la duda, ni el enemigo. Este hogar está sellado con la sangre del Cordero y cada metro cuadrado pertenece al Rey de Reyes. Y mientras lo haces, percibe cómo la atmósfera espiritual se consolida. Porque donde se levanta el nombre de Jesús, el enemigo retrocede. Donde Cristo es exaltado, no puede habitar la oscuridad. Y cuando un hogar es consagrado, el Espíritu Santo se establece como su huésped permanente. Hoy, con mis ojos cerrados, oro, Señor amado, como lo hizo Josué. Yo también me levanto y afirmo que este hogar te pertenece. Renuncio a todo lo que no te honra. Cierro con firmeza cada entrada que el enemigo haya usado. Y declaro con autoridad que aquí solo se sirve a ti. Jesús, sé el Señor de esta casa, el Rey de mi familia, el guardián de cada esquina. Hoy confesé yo este hogar bajo tu cuidado y proclamo que en este lugar solo habita tu paz, tu amor y tu verdad. Porque un hogar entregado al Señor no es solo un refugio, es un altar viviente, un lugar donde tu presencia mora y donde las tinieblas jamás podrán entrar. Y ahora que este ciclo ha sido cerrado, ahora que hemos confesado, limpiado, renovado y sellado nuestro hogar, camino con plena certeza de que el enemigo ha sido vencido y que esta casa está firmemente resguardada bajo el gobierno del Altísimo. Llegaste hasta este punto final y no es una casualidad, es una señal clara de que hay algo diferente en ti. ¿Sabes cuántos se quedan a medio camino? Muchos comienzan, pero pocos perseveran, pocos siguen adelante hasta ver la gloria de Dios manifestarse en sus hogares. Pero tú lo hiciste. Tú decidiste no conformarte con solo oír, sino avanzar, actuar. Buscar más que simples palabras, anhelaste revelación del Espíritu Santo. Mientras otros permitieron,
que las distracciones del enemigo los apartaran, tú decidiste mantenerte firme hasta el último instante. Eso no es algo menor. Eso revela que hay un fuego dentro de ti, que eres un guerrero del Espíritu, alguien que ha tomado la espada de la palabra y ha decidido pelear por su casa, por su familia, por su vida espiritual. Hemos caminado juntos por una senda poderosa, una jornada de revelación. Has aprendido a reconocer esas escrituras que el adversario detesta, aquellas que liberan el poder de Dios y cierran las brechas espirituales que habían sido usadas para infiltrarse. Desde el Éxodo hasta el Evangelio de Mateo, desde los sabios consejos en Proverbios hasta las visiones proféticas, en Isaías fuiste descubriendo que hay armas espirituales verdaderamente temidas por las tinieblas: la sangre del Cordero, la proclamación ferviente de la palabra, el poder que hay en la lengua, la autoridad que nos fue dada en Cristo, la cobertura divina, la fuerza que proviene del ayuno y la capacidad de atar y desatar en su nombre. Pero no nos detuvimos allí. Aprendimos a mantener una vigilancia espiritual constante. Entendimos que no se trata de bajar la guardia ni de relajarse, porque el enemigo está siempre rondando buscando la mínima rendija por donde filtrarse. Por eso descubrimos que una de las formas más efectivas de mantener nuestras vidas y hogares seguros es crear una atmósfera de adoración donde la presencia de Dios sea constante, donde se proclame que en ese lugar solo el Señor es servido, exaltado y obedecido. Profundizamos también en el poder transformador del arrepentimiento, en la importancia de una limpieza espiritual verdadera dentro del hogar. No basta con levantar oraciones o declarar con la boca. Se requiere consagrar, purificar, sacar de nuestras casas todo objeto o influencia que se convierta en canal de opresión espiritual. Porque sí, hay que orar, pero también hay que actuar. Hay que santificar el ambiente donde habitamos. Y culminamos sellando este proceso con una declaración que retumba en el espíritu: pero yo y mi casa serviremos al Señor. Un hogar cubierto por la sangre del Cordero es un lugar donde las tinieblas no tienen cabida, donde la paz del Altísimo mora y donde el enemigo pierde toda autoridad. Pero ahora quiero que reflexiones. Cuando este momento termine, cuando la pantalla se apague, volverás a lo de siempre. Dejarás que lo que el Espíritu Santo habló a tu vida se desvanezca entre las rutinas. Reabrirás aquellas puertas que con tanto esfuerzo cerraste. Permitirás otra vez que pensamientos viejos y dañinos contaminen la atmósfera de tu hogar. Aquí está la realidad. El enemigo no se rinde con facilidad. Si fue expulsado, buscará la forma de volver. Si cerraste una entrada, tratará de encontrar otra. Pero hoy tienes una decisión en tus manos. Hoy puedes tomar toda esta enseñanza y hacerla parte de cada día de tu vida. Hoy puedes proclamar con firmeza que tu casa será un altar de adoración, un refugio espiritual donde la voz de Dios será la que gobierne por encima de cualquier susurro engañoso del adversario. Y si todavía estás aquí, si sigues leyendo estas palabras, quiero que lo declares en Penestete. Escríbelo. Que todo el que lo vea sepa que tú eres de los que luchan, de los que no se rinden, de los que perseveran. Comenta con convicción: mi casa le pertenece a Dios. Escríbelo ahora, que no sea solo una frase, sino una marca espiritual que el enemigo no pueda borrar. Y mientras lo haces, hazte esta pregunta: ¿qué impacto tuvo este mensaje en tu vida? ¿Te has dado cuenta de cuántos hogares están siendo destruidos espiritualmente
por falta de conocimiento, por falta de guía. ¿Cuántas familias están bajo ataque porque no saben que en Cristo tienen autoridad para reprender y vencer? Este mensaje no debe quedarse contigo. No puede apagarse aquí. Necesita llegar a más corazones, a más hogares, a más guerreros que hoy se sienten derrotados, pero que pueden levantarse en victoria. Comparte este mensaje. Hazlo llegar a quien sabes que está en una batalla espiritual. Envíalo a ese ser querido que necesita recuperar la paz en su hogar. Sé un instrumento del cielo. Sé una voz que lleva esperanza a los corazones cansados. Y si aún no has decidido formar parte de este espacio, permíteme preguntarte desde lo profundo de mi espíritu, ¿qué te lo impide? ¿Por qué dejas que el adversario continúe arrebatándote mensajes que pueden traer transformación divina a tu hogar? ¿Por qué transitas la vida sin empuñar la espada espiritual que Cristo te ha dado para vencer? Si hoy decides unirte, no estás simplemente accediendo a un canal. Estás dando un paso firme hacia el frente de batalla espiritual. Estás entrando en las filas de un ejército celestial, un pueblo que se levanta en contra de toda oscuridad, que proclama la verdad eterna, que vive bajo la victoria conquistada por el Señor Jesucristo. Es una familia de creyentes valientes que no conocen el retroceso, que se plantan con firmeza hasta ver cumplidas las promesas de Dios. No esperes más. Da el paso. Únete. Activa la campana que anuncia el mensaje del Espíritu. No permitas que el enemigo silencie tu fe ni que te aísle del cuerpo de Cristo, porque en este día hemos recibido una verdad poderosa, una que debe quedar grabada en tu alma. El enemigo le teme a la palabra de Dios. Teme cuando se alza la adoración sincera. Teme cuando un hogar entero se consagra al Señor. Pero lo que más lo sacude es un hijo de Dios que no solo oye, sino que obedece, que no solo declara con sus labios, sino que respalda con su vida cada palabra que proclama. Por eso, hoy te exhorto con todo el amor que el Espíritu Santo ha derramado en mí a que seas ese siervo fiel, ese guerrero del reino, ese intercesor que no solo cierra las puertas al maligno, sino que las cubre con la sangre preciosa de Jesucristo. Y ahora, antes de concluir este tiempo santo, te ruego que declares con autoridad desde lo profundo de tu ser: yo y mi casa serviremos al Señor. Esta casa pertenece al Altísimo. Aquí no hay cabida para el temor. Aquí no entra el enemigo. En este lugar reina la paz de Dios, la alegría del Espíritu y la dulce presencia del Señor. Proclámalo creyéndolo. Proclámalo con fe viva. Y mientras lo haces, percibe cómo cambia la atmósfera de tu hogar, cómo el ambiente se impregna de la gloria divina, cómo el adversario no puede resistir y huye. Porque hoy hemos concluido este tiempo de enseñanza, pero la verdadera batalla apenas comienza. Ahora es la hora de vivir lo aprendido. Es el momento de luchar por tu casa, de velar por los tuyos, de levantar muros de oración y cobertura bajo la mano poderosa de Dios. Y no olvides que la victoria ya fue ganada en la cruz del Calvario, pero eres tú quien debe apropiarse de ella, declararla y encarnarla cada día. Y si lo haces, te garantizo que el enemigo no resistirá la autoridad de Cristo operando en ti. Así que sigue adelante, guerrero del Dios vivo. No te detengas. Continúa declarando, continúa peleando la buena batalla, porque el que pelea a tu lado es más poderoso que cualquier fuerza que se levante en tu contra.